Vamos a continuar la discusión. Problema 524. Lo último que se vio, la última clase, valga la redundancia, fue potencial, se discutió potencial de una línea finita. Luego esta línea se hizo infinita. Bueno, se hizo muy grande y luego la llevamos al infinito. Posteriormente, pues luego se tomó donde los potenciales se anulan. En el caso de diferentes distribuciones, en el caso vimos de esferas, vimos de carga puntual y tocamos el de la línea infinita y el de la línea muy larga donde se anulaba con densidad, ojo, con densidad de carga lineal constante. Y se tocó el concepto de trabajo, que era la carga por la diferencia de potencial, que era muy análogo a lo que se veía en 200, solo que en 200 pues a veces solamente se les da la fórmula y no se les explica mucho de dónde salen las cosas. Pero ahora pues ya estamos en otras ligas, estamos en 321 y entonces ya cambia un poquito la situación, ¿verdad? Vamos a hacer un problema que tiene que ver con los conceptos que hemos visto, que es el 524, siempre una distribución lineal. Y vamos a ver qué para este problema. Entonces lo voy a leer despacio. Considere la carga lineal de la figura 3.8, que la figura 3.8 es la que ya hemos hecho varias veces, con L1 igual 0. La carga por unidad de longitud es proporcional al cubo de la distancia al origen. Encontrar el potencial de un punto P sobre el eje X para el que X es igual a A. A partir de este resultado, encontrar la componente Z en P. Si no lo puede hacer, explicar la razón. Luego dice cuánto trabajo debe realizar un agente externo para mover una carga puntual Q muy lentamente a lo largo del eje X desde P hasta el infinito. Entonces, manos a la obra. En este caso tenemos una línea como la que ya vimos en el problema anterior, solo que dice que L1 es igual a 0. Entonces ya vimos la vez pasada, pero le voy a hacer el dibujito para que ustedes lo vayan viendo. Vimos el primer octante, lo voy a hacer más pequeño, aquí más o menos. Nuestro primer octante. Y tenemos una línea que era finita, que iba así. Vamos a hacer la misma línea, parecida. Solo de ahí voy a borrar la parte que nos están pidiendo que omitamos. Esta línea iba desde menos L1 a L2. No sé si lo recuerdan. Entonces ahora en este problema lo que nos están pidiendo es que dice que L1 es igual a 0. O sea que yo voy a deshacerme de esta parte de la línea. Ahí. Me voy a deshacer de esa parte de la línea y solo me quedo con eso. Y si se fijan ustedes, ya la densidad lineal no es constante. Ya les dicen ahí en el problema, lo voy a resaltar con un resaltador acá, color azul. Dice que la carga por unidad de longitud, cuando le dicen carga por unidad de longitud, si se fijan ustedes, es proporcional al cubo de la distancia al origen. Cuando le dicen a ustedes que es proporcional al cubo de la distancia al origen, ¿qué les están diciendo? ¿Cuánto vale lambda? A ver. ¿Cuánto vale lambda? A ver. ¿Lambda sería constante acá? No, porque ya le dicen que no, que es proporcional al cubo de la distancia
al origen. Es proporcional al cubo de la distancia al origen. Encontrar el potencial sobre P. Ok. La densidad lineal, pues si la línea está en Z, debería ser proporcional a la distancia al cubo, dice, pero ¿en qué eje? En Z, porque recuerden que la línea está sobre el eje Z. Entonces, en este caso le dice que la densidad de carga, le dice, es proporcional al cubo de la distancia al origen. Entonces, a mí lo que se me ocurre es que lambda es proporcional, en este caso igual a Z al cubo de la distancia al origen. Y luego tenemos encontrar el potencial en un punto P sobre el eje X, para el que X es igual a A. Entonces tenemos que el punto de campo, me lo están dando y me están diciendo que va a quedar sobre el eje X, que va a quedar aquí, en un punto P, donde X es igual a A. ¿Me van siguiendo, joven? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, a partir de este resultado dice encontrar el campo eléctrico en Z, pero primero encontremos el potencial. El potencial en ese punto P, donde X es igual a... Entonces, en ese punto P, vamos a decir que X es igual a... Bueno, entonces, comencemos. ¿De dónde partimos? A ver, ¿de dónde partimos? Cuéntenme ustedes. Encontrando DQ. Encontrando DQ. Antes de eso, potencial a que lo que les piden es el potencial, entonces no se les olvide. Siempre que nos pidan potencial, pues hay que partir del concepto de potencial. Y potencial es igual a ¿quién? A 1 sobre 4pi epsilon sub 0 integral de d de q dividido por r. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí, como decían ustedes, encontrando d de q, encontrando d de q, ¿quién sería d de q? Sería lambda por d de z. ¿Están de acuerdo conmigo? Y en este caso quedaría z al cubo de z. ¿Vamos bien? Porque es que lambda es igual a Z al cubo. Porque le comentan ahí lo que está lo que está en resaltador, en un marcador azul. Le dice la carga por unidad de longitud es proporcional al cubo de la distancia al origen. Ahora, recuerde que si usted está trabajando, si usted quiere dar la carga, la densidad de carga en este caso no es constante, sino que depende de la posición. ¿Qué pasa si usted pone en lugar de, ¿por qué escojo Z? ¿Por qué no escojo? Porque también ustedes me pueden preguntar, ¿por qué no escogió Y al cubo? ¿O por qué no escogió X al cubo? ¿Qué pasaría si yo escojo X al cubo, por ejemplo? ¿Cómo sería la densidad de carga? Sería Si él constante. sería constante, correcto. Sería constante porque recuerden que tiene que estar relacionada con la línea. Entonces sería constante. Entonces tiene que ser por fuerza Z al cubo, ¿verdad? Para que nos quede una densidad de carga que depende de la posición. O sea que la carga va a depender de la posición en la que se encuentre en el eje Z. ¿De Sí, acuerdo? ya. Muchas Pues gracias. sí, ¿verdad? Excelente. Bueno, entonces ya tenemos D de Q. Sería eso. Y Z' sería acá, ¿verdad? Porque estamos trabajando con cantidades primas. Y ya ahora nos faltaría encontrar R. Entonces encontremos R. Decimos por acá, encontrando R. Encontrando R. Y R sería igual a ¿quién? Bueno, entonces hay que definir bien eso, ¿verdad? Ya sabemos que R es igual a R vector
R de campo menos R', ¿sí? Y entonces decimos, bueno, ¿quién sería R? Gráficamente ya sabemos que R es un vector que va del origen al punto de campo, que sería este de acá. Lo hice en color fucsia. Este. R. No, sería R. ¿Y quién sería R'? Vector que va del origen a cualquier parte, o sea, a un diferencial de carga. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces cuéntenme quién sería R. R de posición. A ver. R de posición. Jóvenes. A en dirección de X. A en dirección de X. ¿No? A en dirección de X. Correcto, Ricardo. A en dirección de X. ¿Y quién sería R'? Sería Z en dirección de Z en Z. dirección de Z. Correcto, Raúl. Correcto, Alejandro. Edward. Z en dirección de Z. Muy bien. Ahora vamos a calcular el vector de posición relativa. Entonces nos quedaría, ¿qué nos quedaría? A menos Z, ¿verdad? A menos Z', perdón, quedaría A en X. Me faltó los unitarios ahí. A en X menos Z' en Z. Así sería, ¿verdad? Y el vector de posición R quedaría en la magnitud de R, ¿qué nos quedaría? A al cuadrado más Z' al cuadrado a la 1 medio. Vamos bien, jóvenes. Me siento un poco callados, vamos. Participemos un poco. Sí, está bien. Sí, muy bien. Excelente. Bueno, entonces ya tenemos todo. Entonces metámoslo en la carpintería. Y decimos pi es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Integral. ¿De dónde a dónde vamos a integrar? ¿De dónde a dónde integraríamos? Voy a colocar lo demás y ustedes van pensando de dónde a dónde integraríamos. Tendríamos z' al cubo de z' dividido por a al cuadrado más z al cuadrado a la 1 medio. ¿Y evaluado de dónde a dónde? A ver. Desde 0 hasta De L2. 0. De 0 a L2 es correcto. De 0 a L2, muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la forma de nuestra integral? Esta forma está bien evidente, está bien sencilla, ¿verdad? La forma de nuestra integral. La integral tiene la forma integral de u al cubo d de u dividido por constante al cuadrado más variable al cuadrado y eso a la 1 medio. ¿Tienen las tablas de fórmulas a mano para que me digan cuánto da esa integral? A ver, busquen en sus tablas de fórmulas.
Sería Ajá, Nelson. U al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios. U al cuadrado, me dice. Más A Más al A cuadrado al cuadrado a la 3 medios. a la 3 medios. Todo Ok. eso ¿Todo eso sobre? sobre 3. Ok, entonces Nelson dice U al cuadrado, me dice, más A al cuadrado, todo a la 3 medios Dividido y 3. dividido por 3. Ok. Menos. Ah, menos todavía. Ajá. Sí. Menos. Ajá. A al cuadrado A por al cuadrado. por Ajá. Ajá. U al cuadrado más A al cuadrado a la 1 medio. A la 1 medio. Ok. ¿Y eso? Sin dividirlo. Perfecto. Está bien, eso es lo que da. Solo que la voy a hacer un poquito más para la derecha porque está un poquito salida de la... Ya se me sale de la página. Ok, era a la 1 medio. Ok, muy bien. Entonces, si ya reemplazamos nuestros datos, nuestras variables, ¿cómo nos queda esto? El potencial sería igual a 1. Uy, perdón, se me cayó el lápiz. 1 sobre 4pi epsilon sub 0 y nos quedaría esto entre corchetes prácticamente. Y nos quedaría, a ver, nos quedaría z prima al cubo más, ¿quién es A? A minúscula, ¿verdad? A al cuadrado, todo eso a la 3 medios, dividido 3, y nos queda menos A al cuadrado por U al cuadrado, que sería Z cuadrado más A al cuadrado a la 1 medio, y nada dividido por nada. Y nos quedaría, cerramos corchete, y eso evaluado de 0 a L2. Ajá, vamos a ver. Ajá. La primera Z que la tiene el cubo quedaría al cuadrado. Ah, excelente. Esta, ¿verdad? Gracias. Gracias. Hoy sí, ¿verdad? Ok. Veamos entonces. ¿Cómo nos queda esta cuestión? Ya evaluándola. Si evaluamos en L2, pues quedaría algo muy similar, solo que en lugar de Z tendríamos L2. 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Y tendríamos L2 al cuadrado más A al cuadrado, todo dividido por 3. Y eso a la 3 medios. Menos A al cuadrado. Y aquí nos quedaría L cuadrado, L2 al cuadrado, más A al cuadrado, menos. Y si evaluamos en 0, ¿cómo nos queda esto? Si evaluamos en 0, quedaría que A al cubo sobre 3, ¿verdad? Este de acá, si evaluamos en 0, ¿cómo nos quedaría? A al cubo Sí. sobre 3, ¿verdad? Ajá. Y el Menos A al segundo, cubo. Menos menos al A al cubo. cubo. Menos al cubo. Menos A al cubo, me dicen. Sí, ¿verdad? Menos A al cubo, excelente. Ok. Ya tenemos resuelta la integral, solo vamos a simplificar a ver qué pasa ahí. A ver. Clic ahí en el segundo término le falta un exponente en la 1 medio. ¿A dónde? En el segundo término, en el a al cuadrado por L2 al cuadrado más a al cuadrado. Nos falta 1 sobre 3. No, a la 1 medio.
¿A dónde? A la 3 medios acá. Ah, sí, ya lo vi, tiene razón, gracias. Ahí, ¿verdad? Ahí, se me fue un cero ahí. Sí, es. Gracias, excelente, siempre, por eso tienen que estar en clase. Gracias, Raúl. A mí me interesa mucho eso, que ustedes vayan validando la clase, vayan viendo los problemas. A veces yo me como signos, me como exponentes, ¿verdad? Por lo que, en lo que voy en el desarrollo de la clase. Pero por eso me interesa que ustedes, en efecto, me vayan apoyando, ¿verdad? Y por eso es que yo les pido que interactuemos, ¿verdad? Que interactuemos, porque en la medida que interactuemos, esto se va enriqueciendo. Ok, El último algo, aquí, ujú, El A al cubo es positivo ahí. Por el es menos positivo. sí, Ujú, ok, ya ven cómo van participando. Aquí sería más, ¿verdad? sí, es más. Excelente, se fijan. Esos son los aportes que yo quiero. Que ustedes se involucren y vayan ahí viendo las expresiones, las vayan haciendo junto conmigo. Ok, entonces aquí podemos simplificar un poquito. Creo que esta expresión es la que se puede simplificar más. De hecho, es la única que se puede simplificar, creo, al final. Así bien, que sería esta. Sería menos un tercio más uno, ¿verdad? Y eso sería 2/3. ¿Están conmigo? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces sería 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Y pensemos, a ver, la otra, déjenme ver. Creo que la otra no se le puede hacer mucho. Quizás el 3 pueda salir de factor común, ¿verdad? El 3. Yo lo saque. También lo que está dentro de los paréntesis no podría sacar uno. También, veamos, intentemos ver a ver si se puede. Si no nos queda tan complicada. Sí, porque ahí podría ser algo, pero veamos acá nada más. Vamos a ver cómo nos va quedando. Si sacamos el 3, aquí quedaría L cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios. Aquí quedaría 3, ¿verdad? 3A al cuadrado, L cuadrado más A al cuadrado a la 1 medio. Y de esto de acá, ¿qué nos queda? 2/3, dijimos, ¿verdad? Positivo sería 2/3 de A al cubo. Pero como sacamos el 3, entonces solamente nos queda 2, ¿verdad? 2A al cubo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, 2 al cubo. 2A al cubo, correcto. Bueno, entonces yo creo que aquella expresión se puede sacar el L cuadrado más A al cuadrado a los medios, pero tendría que quedar una división acá y ya se complica más. Una división acá y aquí quedaría a los medios siempre, entonces, a la 1, entonces podría no favorecer mucho. Yo creo que ahí se queda, solamente que 3 por 4 sería 12, ¿verdad? Entonces yo creo que podemos borrar para no volver a escribir acá no, yo creo que tengo la flexibilidad de que yo puedo copiar la expresión para que queden bien cimentados todos los pasitos. Entonces yo puedo copiar la expresión y decir que en lugar de quedarme 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, me va a quedar 1 sobre 12 pi epsilon sub 0. Y yo creo que ese sería el potencial. No veo que se le pueda hacer mucho más a esta expresión. Entonces encerrémoslo en un cuadrado para validar nuestra respuesta del potencial. En ese caso que la línea L1 sea 0 y que tengamos densidad de carga Z al cubo, proporcional a Z al cubo. Cuéntenme, ¿cuánto sería el campo eléctrico? Este es como decir el inciso A, el potencial. Ahora veamos cómo quedaría el campo eléctrico. La pregunta era, vean la pregunta que es interesante. La pregunta dice, a partir de este resultado, encontrar la componente Z del campo eléctrico en P. Si no lo puedes hacer, explicar la razón.
A ver, ustedes que se han vuelto expertos en estas cosas de cálculo, de analizar situaciones, cuéntenme. ¿Cuánto valdría la componente Z del campo eléctrico? Recuérdense que el campo eléctrico es negativo el gradiente del potencial escalar. Entonces veamos cuánto daría este campo eléctrico, la componente Z del campo eléctrico, si yo le aplico el gradiente a este potencial. A ver. Sería 0, Sería 0. Ajá, ¿y por qué sería 0? porque el potencial no depende de Z, entonces la derivada parcial sería 0. Es correcto. Por eso el libro le dice, ¿verdad? Si no lo puede calcular, explique la razón. Y ahí ahorita lo acaba de decir Ricardo. Ricardo dijo, porque no, el potencial no depende de Z. Entonces, como no depende de Z, al sacarle la derivada, todo es constante, entonces la derivada va a ser 0. Entonces, el campo eléctrico, podemos concluir en la siguiente página. Se me acabó la página, déjenme ver. Le voy a insertar una nueva acá. Ahí está. Y podemos concluir entonces en la parte B. Llamémoslo como inciso B. No sé qué se me quedó como figura. Y podemos decir que la componente Z del campo va a ser 0 porque el potencial, aquí cuando es porque es pegado, ¿verdad? Porque el potencial, solo cuando es pregunta, ¿por qué es separado? Porque el potencial no depende de Z. ¿A todos les queda claro por qué no se puede sacar el campo eléctrico entonces? ¿Sí? Ok. Ahora veamos el trabajo. Retomemos la pregunta que nos hacen. Dice, ¿cuánto trabajo debe realizar un agente externo para mover una carga puntual Q? O sea que ya tenemos una carga puntual. Vamos a mover esa carga puntual Q muy lentamente a lo largo del eje X desde P hasta el infinito. Vamos a ver entonces. Desde P hasta el infinito. Entonces yo quiero mover una carga puntual. Voy a retomar la figura para que me voy a llevar la figura de aquí. Me voy a llevar la figura a la otra página. Entonces dice que ahora tenemos una carga puntual. Voy a hacer un poquito y voy a extender un poquito. Tal vez no me queda feo ahí. Voy a extender un poquito aquí el diagrama. Entonces yo tengo dicen que ahora en lugar de tener el punto P, en ese punto P, voy a hacer una carga puntual, la voy a hacer en color azul claro. Aquí, o la voy a, sí, aquí le voy a hacer. Todos la ven, una carga puntual, un punto ahí, tenemos una carga puntual y la queremos llevar desde ese punto hasta el infinito. Entonces, y lo que nos piden es el trabajo. Entonces ya sabemos nosotros que trabajo es como decir el inciso C, ¿verdad? Trabajo es igual a ¿quién? A carga por diferencia de potencial. ¿Me van siguiendo? Ahora aquí debemos de expandir esa diferencia de potencial. La carga está en el punto P inicialmente. Entonces el punto final es el infinito. Entonces esa diferencia de potencial sería potencial en el infinito menos potencial en A. O sea, o si quieren llamarlo potencial en el punto de campo. Potencial en el punto de campo. Que ya lo conocemos, que es la expresión que encontramos anteriormente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto da eso? Entonces tenemos que analizar esto, si se fijan ustedes. Tenemos que analizar cómo se comporta nuestro potencial a medida que A se vuelve infinito, porque recuerden ustedes que lo que estamos haciendo es moviendo la distancia X, o sea, nuestra X, esta distancia A está aquí,
pero luego nos dicen que esa distancia A, yo la puedo poner más lejos. En el infinito, me voy al infinito, dice. Entonces tenemos que ver cómo se comporta esa distancia A en la expresión del potencial. Entonces vamos a decir, analizando, para ir terminando la clase, analizando potencial en el infinito. Y cuando decimos potencial en el infinito es que A es mucho mayor que L2, porque A se nos hizo muy grande, ¿verdad? Entonces al final, como se me fue muy largo y la línea se me quedó pues en L2 pequeña, entonces el A es mucho mayor que la línea. Entonces, ¿cómo se comporta el potencial si el A es mucho mayor que la línea? Retomemos la expresión entonces. Revisemos la expresión, la voy a copiar y me la voy a llevar a la siguiente página para que retomemos cómo se comporta este potencial que ya encontramos en el infinito. Este no es el mismo potencial que encontramos el otro día en la línea de carga con densidad constante. Ven, como la densidad de carga aquí es z al cubo, el potencial tiene una forma diferente. Aquel potencial que teníamos cuando la densidad de carga era constante era un logaritmo natural. Este no es un logaritmo natural, este es una expresión constante y tiene radicales ahí, ¿verdad? Etcétera. Bueno, entonces veamos cómo se comporta ese potencial cuando A es mucho mayor que L2. Y este creo que está fácil de ver. ¿Cómo se comporta en el infinito? Estamos en el infinito. Si A es mucho mayor que L2, ¿qué pasa con este término? Veamos. ¿Cuánto daría ese término? Solo quedaría menos 4A al cubo. Solo quedaría ya por todo, menos 4A al cubo. Sí, O si no. solo en esta parte. Ah, ¿usted ya lo vio en todo? Sí. Alejandro, ok. ¿Y esta parte cuánto queda? Para que la vayamos haciendo por pedacitos y los demás lo vayan siguiendo. Eso solo queda al cubo. Ah, al cubo queda esta, ok. Ujú. Entonces vamos a sacar la flechita, los demás me van validando, ¿verdad? También. Todos participemos, ya Alejandro dio un aporte. Esto sería, Ah, pero yo tengo un error porque yo tengo ajá, el último término, yo lo tengo en menos y usted lo tiene más. a ver, entonces revisemos si no, sí, porque es que Yo creo que al recuerde que final se cancela. era menos un medio, era menos un tercio más dos, a ver, era menos un tercio más uno, acuérdate, pero nos queda positivo 2/3. Pueda que sea ahí sea su error. Ajá, Raúl decía algo. ¿O qué fue el que dijo? Que No, se anula, que ¿verdad? sí, yo creo que al final se anula todo ese término Sí. y solo queda un doceavo Sí. y epsilon sub 0. Por 0. Ajá, entonces veamos. Esto da al cubo. ¿Y este cuánto da? Menos 3A al cubo. Menos 3 al cubo. Ok, vamos apuntándolo. Menos 3 al cubo. Y este de acá se queda como está, es 2a al cubo. Entonces, si usted suma 2a al cubo más a al cubo, o sea, estos de acá, suma este con este, le quedan 3a al cubo menos 3a al cubo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuánto vale el potencial en el infinito? Este potencial. 0. 0, porque este término se anula, ¿lo ven? Aquí le voy a agregar el infinito porque estamos analizándolo en el infinito, cuando A es mucho mayor que L, ¿verdad? Entonces, ese potencial da 0. Entonces, quiere decir que el potencial en el infinito es igual a 0. Entonces, ¿cómo queda nuestra expresión? ¿Cómo quedaría el trabajo? Trabajo quedaría simplemente, dicen ustedes, entonces o luego, trabajo sería igual a, si esto se vuelve 0, vean, si esto se vuelve 0, ¿qué queda? Negativo potencial en el punto P, ¿verdad? Que es esta expresión.
Entonces les quedaría negativo la carga por el valor del potencial en P, donde el potencial en P es esto. ¿Verdad? Entonces ya podemos encerrar nuestra respuesta en un cuadrito. Alguien puede reemplazarlo, ¿verdad? Y está bien, si ustedes quieren terminar de reemplazarlo, está bien. Aquí en lugar de potencial en P, escriben la expresión completa, ¿verdad? Pero para efectos de, ya se sabe que la expresión, hagamos el comentario si quieren, donde potencial en P sería la expresión calculada en inciso A. ¿Verdad? ¿Cómo lo ven? La primera moraleja de este problema es no, aquí no se puede usar un resultado generalizado, aunque sea línea parecida, no porque la densidad de carga en aquel problema que hicimos nosotros el anteriormente era constante. Ahora aquí es proporcional a z al cubo. Entonces por eso no podemos asumir resultados generalizados, sino que partimos de un nuevo resultado. Por eso partimos de la definición de potencial. Volvimos a hallar el potencial, solo que era para una línea de longitud L2 nada más, que va de 0 a L2, esa configuración. Y este potencial sí se nos anula en el infinito. El de la línea cuando va de menos L1 a L2 no se anula en el infinito, sino que se anula en un término donde el logaritmo se volvía 1, ¿se acuerdan? Allá por cuando los ρ's eran iguales. Cuando ρ era igual a 4, L1 por R2, todo por L2 todo en raíz, ¿verdad? Entonces es un poquito la idea de este problema, que ustedes sepan entender el por qué se comporta esta línea diferente a la que hicimos en la sección 5.3. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Siguieron bien la idea de la clase de hoy? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, al final quedaron un total de 14 participantes el día de hoy. Bueno, hoy fue un número bajo, esperemos que vaya mejorando esto. Voy a detener la grabación y voy a darles unos avisos así generales.